Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Soy Enrique Rodal y me da mucho gusto encontrarnos de nuevo. En el marco de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz implementada por la Secretaría de Educación Pública, continuamos con esta serie de seminarios virtuales presentada a través de la Dirección General Aprende MX. Hoy hablaremos sobre la importancia del estiramiento en la actividad física infantil. Y para adentrarnos en el tema, les invitamos a responder la siguiente pregunta que está apareciendo en sus pantallas. Lesión en rodilla más frecuente en adolescentes que practican deporte intenso. Inciso A, tendinitis rotuliana. Inciso B, tendinitis de Kerbein. Inciso C, enfermedad de Osgood-Schlatter. Más adelante revisaremos sus respuestas. Estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de la Secretaría de Educación Pública y Aprende MX. Oigan, por cierto, ¿ya forman parte del grupo Docentes Aprende MX en Facebook? Les platico rapidísimo. En este espacio se intercambian experiencias, materiales, herramientas y recursos educativos para contribuir a la mejora de la práctica docente. Pueden unirse fácilmente a través del enlace que aparece en el chat de comentarios. Próximamente compartiremos algunos recursos educativos especialmente para ustedes. Estén muy pendientes. Ahora les invitamos a aprovechar este gran espacio de crecimiento y colaboración educativa. Retomando el tema, en esta sesión identificaremos ejercicios específicos con base biomecánica para prevenir lesiones en niñas, niños y adolescentes. Participen con nosotros, ahora respondiendo las siguientes preguntas a través de Mentimeter. La pregunta ¿es importante realizar estiramiento previo a la actividad física? ¿Por qué? Y la segunda pregunta es, ¿cómo realizar un estiramiento efectivo para niñas, niños y adolescentes? Bueno, el código QR está en pantalla y en el chat de comentarios se encuentra el enlace para ingresar a esta actividad. Más adelante revisaremos las respuestas. Para este seminario pueden solicitar una constancia de participación. Es fácil, solo necesitan dar clic en el enlace que está disponible en el chat de comentarios. Si aún no tienen una cuenta o ya no está vigente, les invitamos a registrarse según su perfil. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, no se preocupen. Pueden registrarse como público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargarla inmediatamente. Es importante mencionarles que cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo para obtener su constancia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la actividad física es todo movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requieren consumir energía. Realizarla conlleva múltiples beneficios para la salud física y mental, específicamente en niñas, niños y adolescentes. También mejora el estado de los huesos, incluyendo su estructura, densidad, fuerza y flexibilidad. Estimula el crecimiento y el desarrollo saludable de los músculos y, además, beneficia al desarrollo motor y cognitivo, favoreciendo el aprendizaje. Sin embargo, el 80% de esta población no cumple con los niveles recomendados de actividad física, por lo que se puede poner en riesgo su salud. Los espacios escolares son de gran importancia para promover hábitos que mejoren la calidad de vida de las y los estudiantes. Y para hacerlo de forma segura e informada, nos acompaña Rosana Rubio Vázquez López, médica cirujano. Doctora Rosana, en nombre de la Dirección General Aprende MX, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias Enrique, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo plática y conocimiento sobre este tema. También a nosotros nos da mucho gusto que estés con nosotros, pero antes de iniciar, quisiera que nos acompañen a conocer la trayectoria de nuestra invitada. Rosana Rubio Vázquez López, médica cirujana egresada de la Universidad La Salle. Cuenta con una especialización en medicina del deporte por la Universidad Nacional Autónoma de México y alta especialidad en valoración y desarrollo del potencial físico y deportivo por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Desde hace 8 años ha impartido talleres de anatomía, biomecánica y kinesiología de las asanas.
así como conferencias nacionales e internacionales sobre yoga aplicado a la rehabilitación. Es vocal del Consejo Nacional de Medicina del Deporte y maestra certificada en Yoga Iyengar nivel 2. También se desempeña como coordinadora del Comité de Evaluación y Mentoría de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar. Brinda atención en medicina del deporte, rehabilitación y reincorporación a la actividad física. Maestra de yoga y activadora física en la Dirección General Aprende MX. Doctora Rosana, antes de cederte la palabra, ya tenemos la respuesta a la primera pregunta de Mentimeter y me gustaría que le diéramos lectura. Les recuerdo la pregunta. ¿Es importante realizar estiramiento previo a la actividad física? ¿Por qué? Y ahora veamos cuáles fueron sus respuestas. Sí, para no lesionarse. Sí, prepara los músculos y articulaciones. Sí, para ayudar a que nuestros músculos tengan flexibilidad, estén preparados y evitar daños. Claro, es necesario activar las articulaciones, ligamentos y músculos antes de realizar cualquier actividad física. Sí, activa la circulación. Y una más, sí, porque mejora el rendimiento. ¿Qué te parecen estas respuestas, doctora Rosana? Muy interesantes porque todas son válidas. Tanto ayuda a que mejore el rendimiento, evita lesiones en las articulaciones, mejora lesiones en los músculos. Entonces, todas son muy válidas. Perfecto, entonces, ahora sí, adelante con tu ponencia. Muy bien. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que una de las cosas muy importantes que tenemos ahorita que tener en cuenta es la importancia del estiramiento y sobre todo para nuestros niños, para desde edades muy tempranas, el sí tener estos estiramientos porque son muy frecuentes las lesiones en los niños y más porque necesitamos tener mayor atletas en nuestro país, desde lo de el encontrar que no haya algún tipo de lesión, que no pierdan antes de tiempo esta actividad física por algún tipo de lesión que también es muy frecuente. Entonces, sí es muy importante que abordemos esta parte de lo que son las lesiones y cómo prevenirlas, que es a través de los estiramientos musculares. ¿Ok? Entonces, la infancia y en la adolescencia es un periodo de crecimiento muy rápido en nuestros niños y justo en esa parte es que las articulaciones o los huesos tienen un lugar donde se lleva a cabo el crecimiento de los huesos. En esos lugares están localizados tendones y esos tendones son los responsables en un futuro, si los músculos están con un espasmo muscular, son los responsables de que haya lesiones en un futuro. ¿Okay? Entonces sí necesitamos evitar que el músculo tenga un cierto tipo de rigidez a través del mejoramiento, a través de los estiramientos de los músculos. Okay. Entonces, dentro de los beneficios del estiramiento, mucho es, como decían en las respuestas, es mejorar la flexibilidad y el rango de movimiento del cuerpo. Esto es porque permite que las articulaciones, al contraerse el músculo y estirarse, si hay algún tipo de espasmo muscular, no hay un amplio rango de movimiento cuando existe esa contracción muscular, entonces disminuye, por ejemplo, al estar corriendo no hay una zancada tan alta, tan amplia, cuando se necesita hacer algún braceo para algún lanzamiento o algo, si hay algún espasmo o algún límite de movimiento por esta contractura hacia los músculos del hombro, no va a ser tan amplio, no va a salir la fuerza tan rápido o la potencia, y sí puede haber algún tipo de lesión como un tipo de desgarre o esguince hacia los ligamentos. Entonces el estiramiento justo ayuda a disminuir la rigidez de los músculos. ¿Ok? Entonces, ¿me pasan la siguiente, por favor? Otra de las cosas importantes es que disminuye o previene el desequilibrio muscular. Les explico esto de una forma más fácil. Si hay una lesión de un lado
es típico que digan, sí, sí me dolía, y al cabo de un tiempo, dice, sí me dolía, pero ya no me duele. Pasaron 2 semanas de que tuve alguna lesión, algún dolor de espalda, algún dolor de rodilla, algún dolor en alguna parte, y el típico es de, sí me dolía, pero se me quitó el dolor. Pero no es que se haya quitado el dolor, es que el cuerpo empieza a moverse de forma distinta para compensar ese dolor, para que cuando tú haces esa actividad física, no te duela al moverte. Entonces, si yo tuve una lesión en la parte posterior de los muslos y me duele caminar, a lo mejor ya no voy a dar un paso tan amplio porque me duele atrás en la pierna. Y entonces empiezan a haber estas descompensaciones en la fuerza de los músculos y vienen estos desequilibrios musculares. Entonces, estirar nos va a ayudar a prevenir este tipo de desequilibrios musculares. Y también mucho, y mucho ya saben que es como hacia el yoga, ayuda mucho a la conciencia corporal. Justo platicando, es cuando algo me lastima, yo puedo caminar sin que yo me dé cuenta que estoy caminando chueco, sin que yo me dé cuenta que el pie lo estoy sacando o sin que me doy cuenta que esté yo cojeando. Entonces, el hecho de hacer los estiramientos de forma consciente, sabiendo cuál es el movimiento, cuál es la biomecánica, me va a ayudar también mucho a mejorar la conciencia corporal, y eso sí lo queremos para evitar desequilibrios musculares en un futuro. Sí. Ok, entonces creo que es muy importante, justo por todo esto que les mencionaba, no solamente es hablar de las lesiones per se y cuáles son las lesiones más frecuentes, que las veremos, y de verdad que es muy importante y son muy frecuentes las lesiones que se presentan en niños. Tengo muchos deportistas, niños deportistas de alto rendimiento, que siempre les llegan con este tipo de lesiones que pueden ser prevenibles. Pero para saber nosotros, o ustedes como maestros que están a cargo de la actividad física de nuestros niños, sí es bien importante conocer cómo es la biomecánica del cuerpo, cómo se mueven esos músculos, qué es lo que provoca, qué no. Y quiero que sea como de la forma más entretenida, menos tediosa, para que se pueda comprender qué es lo que está sucediendo. Entonces, dentro de esta biomecánica del movimiento, los músculos tienen la función de aproximar las articulaciones. Por ejemplo, si yo tengo el músculo del brazo que viene desde el hombro hacia el antebrazo, el bíceps tiene la función de flexionar mi codo, de jalarme el hueso hacia el centro. Entonces viene un movimiento de la articulación del codo. Entonces los músculos siempre se van a contraer y se van a relajar para permitir el movimiento de cualquier parte del cuerpo o de cualquier articulación. Entonces, cuando el músculo está trabajando demasiado, siempre se tiene que regresar a su estado natural previo al ejercicio intenso. Esto quiere decir, cuando los músculos están contrayéndose de forma continua, se bombea mucha sangre hacia los músculos y eso hace que los músculos crezcan hacia lo ancho. Si estos músculos no regresan a su estado normal y se vuelven a estirar, entonces puede ocurrir un espasmo muscular. Y a la siguiente actividad física, si se queda con ese espasmo muscular, entonces es más probable que haya una lesión futura. Entonces, para mí siempre es bien importante sí hacer el calentamiento, pero también estirar antes y después de una actividad física, porque no sabemos como maestros qué pasó antes de esa actividad física con nuestros alumnos, ¿no? Si a lo mejor estuvo cargando la mochila por mucho tiempo o estuvieron mucho tiempo que estuvieran sentados en sus escritorios o algo, entonces sí es bien importante que se pueda estirar antes y después de la actividad física. Y doctora, ¿cómo se detecta un espasmo muscular? Te duele, o sea, simplemente es el dolor que viene existe después. Dolor, o sea, es el dolor de a lo mejor, siempre les pongo este ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te golpeo en el abdomen? ¿Qué haces de forma instintiva? Hay una contracción. O si te pican con una aguja el dedo, haces automáticamente. Imagínate que constantemente te están picando con una aguja, entonces tu mano constantemente va a estar girada.
uno como médico, yo como médico me doy cuenta porque hay vicios de postura, a lo mejor un hombro está más girado que el otro y la persona no necesariamente se va a dar cuenta de eso. Eso es simplemente mediante la observación o decir, hacía ejercicio de una forma y ahora ya me estoy lastimando porque a lo mejor estoy cargando más o veo menos fuerza de un lado, seguramente hay un espasmo muscular en alguna parte del cuerpo, pero lo primero es el dolor. Perfecto. ¿Ok? Gracias. Entonces, para poder explicarles bien cómo está esto de lo de las lesiones, me quiero ir a una aplicación donde explicarles exactamente qué es lo que está sucediendo y vamos a hacerlo como de forma más dinámica. Leían en la diapositiva que, por ejemplo, estaban lo de las rodillas, ¿no? De qué pasaba con el tendón, el cuádriceps. Entonces, les voy a poner en general qué es lo que sucede o cuál es el cuádriceps en nuestro cuerpo. Cuádriceps quiere decir que son 4 músculos, ¿correcto? Sí. Aquí se ve un músculo, se ve el segundo músculo y se ve el tercer músculo. Pero ¿dónde está el músculo? El cuarto. Y ese justo está abajo de que lo voy a desaparecer. Ahí está el cuarto músculo. Entonces, por eso se llama cuádriceps, porque son 1, 2, 3 músculos y el siguiente está por encima del que está en medio. Tiene la característica este músculo, si se fijan todos ellos, sobre todo tiene la particularidad que empieza desde la cresta ilíaca, desde el hueso de la cadera, pero todos los 4 comparten un mismo tendón, que es esta parte blanca que ustedes ven ahí. Los 4 músculos comparten un mismo tendón y llegan hasta la rodilla para formar lo que es el tendón rotuliano. La diferencia de estos 4 músculos es que el recto femoral, como vieron, que es el músculo, grande que está acá, tiene su origen, o sea, empieza desde arriba en la cresta ilíaca, pero los otros 3 tienen otro origen, que es más hacia la cabeza del fémur. Entonces, mucho, por ejemplo, en yoga, las acciones que se dice es eleva la rótula. O cuando están estirando o están haciendo algún tipo de movimiento es empuja la rodilla para atrás o darle fuerza a tu cuádriceps o darle fuerza a tu músculo. Entonces, lo que realmente se está haciendo es darle fuerza a esos 3 músculos y la consecuencia es la elevación de la rótula, porque si ustedes se fijan, esos tendones, aquí está cortado uno, llegan a lo que es la parte superior de la rótula, ¿sí? Que es esta parte superior, esa que se ve ahí arriba. Entonces, les explico, hago una pausa ahorita con la aplicación, les explico una cosa. Supongamos que los músculos son como una hamaca, ¿ok? Una hamaca tiene la parte donde tú te sientas y tiene las cuerdas donde se amarran a las columnas, a los árboles, a donde ustedes quieran. Así como la hamaca tiene esta parte donde te sientas, así el músculo tiene esta parte roja que veían, que es como si fuera donde uno se siente en la hamaca. Y así como las cuerdas de las hamacas se amarran a las columnas, así esas cuerdas en el músculo son los tendones. Y los tendones son los que se meten al hueso para fijar al músculo. Entonces, si en esa hamaca se sienta una persona, ¿qué es lo que va a suceder con la tensión de las cuerdas? Estaremos de acuerdo que van de los extremos hacia el centro, que se genera una tensión hacia el centro. Lo mismo pasa con el músculo. Supongamos que en el músculo se sienta una persona, entonces los tendones van a jalar de los extremos hacia el centro para provocar justo la contracción muscular. Y es lo que les decía, se aproximan los extremos hacia el centro provocando el movimiento. ¿Me explico? Entonces, las lesiones siempre suceden porque hay un espasmo muscular que es como si estuviera esa persona ahí sentada. O pongamos, si a esa hamaca se sienta un elefante por mucho tiempo, ¿qué le va a pasar a esas cuerdas? Estaremos de acuerdo que empiezan a perder tensión en las cuerdas, ¿ok? Porque constantemente la cuerda se está jalando hacia donde está el peso del elefante, está jale y jale y jale. Cuando hay un espasmo muscular, sucede más o menos lo mismo. Hay una contracción muscular que hace que los tendones generen una
contracción, una fuerza, una tensión hacia el centro, y donde se origina y donde se inserta empieza jale y jale y jale, y ahí vienen las tendinitis. Las tendinitis son las inflamaciones del tendón, pero como consecuencia de un espasmo muscular o una contracción muscular que no se relajó, que eso sería un espasmo muscular, es una contractura muscular o una contracción muscular que no regresó a su longitud normal y que se quedó con esta contracción constante como si hubiera un elefante sentado en esa hamaca. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, creo que es como más fácil identificar qué es lo que está pasando con las lesiones. Porque están dentro de las lesiones más frecuentes la tendinitis, que eso es, ya ahorita si les digo tendinitis, ya sabrán a qué se refiere, no es una inflamación, todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Entonces, una tendinitis es una inflamación del tendón. Ahora, ¿cuál es el apellido de esa? Que es una tendinitis rotuliana. La tendinitis rotuliana, como les decía, es del ligamento rotuliano. Entonces, hay una inflamación en ese tendón porque hay un espasmo muscular en el cuádriceps. ¿Me explico con eso? Entonces, vámonos otra vez hacia la aplicación. Ya teniendo en cuenta todo esto, si nos vamos nuevamente hacia ver cómo están los músculos, nuevamente, este es el tendón rotuliano. La tendinitis viene en toda la zona abajo donde se inserta, pero muchas veces también se ocasiona en la parte de arriba de la rótula, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es porque el cuádriceps fue el que tiene la contracción muscular y por eso se inflamó. Ahora, pregunta, ¿cuál es la acción de ese músculo? O sea, está padre decir si es el cuádriceps, si es el isquiotibial, pero creo que tenemos que saber cuál es la función de ese músculo. Entonces, si se los pongo aquí en la misma aplicación, que es maravillosa esta, la función del cuádriceps es la extensión de la rodilla. ¿Qué es esto de la extensión de la rodilla? Es simplemente llevar la rodilla o el pie hacia arriba. Eso es una extensión de la rodilla. Si lo vemos hacia la aplicación, si se fijan, es justo extender, ¿sí? Llevar, alejar el pie del glúteo, llevar la pierna al frente. Cada vez que ustedes ven que se pone el músculo en amarillo, esa es la función del músculo, de llevar el pie hacia enfrente. Pero tiene otra función el cuádriceps, que es la flexión de la cadera, que es justo hacer ese movimiento. Entonces, tanto extiende la rodilla como flexiona la cadera. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa en las bursitis? Nuevamente, aquí en la bursitis es una bolsa de grasa que se encuentra por abajo de la rótula, de este hueso que está flotando casi en la rodilla. Las bolsas de grasa o esta bursa que se le llama funcionan como las bolsas de aire de los coches, que cuando chocas se inflan para evitar alguna lesión. Así la bursa, cuando detecta un dolor, se inflama para empujar la rótula hacia enfrente y que no se esté raspando el hueso. Entonces, vamos a la aplicación para que vean qué sucede en todo esto. Esta parte que ustedes ven en los huesos, blanca, que se pone ahorita de forma verde, todas esas partes son los cartílagos articulares. Si se fijan, estos cartílagos articulares son como lisitos, la verdad es que tienen una consistencia como de porcelana, y ahí es donde los huesos se están moviendo entre sí. Si quito yo la rótula, por ejemplo, y la aíslo, vean cómo por atrás está todo lisito, inclusive tiene como una montañita, porque esa parte es la que se va a articular justo con lo que es el fémur. Vamos a quitar este hueso de aquí. Vean cómo esta parte, cuando se flexiona la rodilla, la rótula desliza por debajo para que evite la fricción de hueso con hueso. ¿Ok? Ahora, si nos vamos otra vez a ver qué sucede
con el fémur, que es este hueso de acá arriba, vean cómo el cartílago articular llega en realidad hasta allá atrás. Entonces, toda la articulación está protegida por este cartílago articular. Dicho esto, si nos vamos per se a lo que sucede con la rótula, si se fijan en el borde superior de la rótula, o sea, esta parte de aquí, tiene que tener una cierta elevación con respecto a la articulación. Cuando hay un espasmo del cuádriceps, lo que sucede es que esta rótula se eleva, se va mucho más hacia arriba de donde debería de estar. Entonces, va más para arriba y empieza a raspar la parte que está rugosa con la parte rugosa del hueso. Y siempre cuando roza hueso con hueso, la norma, la prima, lo que sucede es que se forma más hueso. Por eso seguramente han identificado o han escuchado que hay plicas, osteofitos, picos del loro en las diferentes articulaciones que no son más que esa formación extra del hueso porque ya no está haciendo la articulación contacto entre cartílago articular y cartílago articular. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la bursa? La bursa, y ahí les va a aparecer dónde está. Es una bolsa tal cual de grasa y toda la grasa, pues son amarillas. Ahí aparece la bursa. ¿Ok? Entonces, si se fijan en la bursa, solamente está como en la parte inferior de la rótula. Cuando hay un dolor, hay una señal del dolor que hace que la bursa se inflame y se expanda alejando la rótula como protección para evitar ese roce del hueso con hueso. Pero esto ya no va a ser suficiente si sigue el espasmo muscular del cuádriceps. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la rótula se sigue elevando, se sigue yendo hacia arriba y entonces lo que pasa es que se inflama esa bursa crónicamente y seguramente algunos de ustedes habrán captado que si se voltean a ver la rodilla se ve como con dos bolas abajo de la rótula. Es porque el tendón rotuliano está empujando hacia atrás esa bursa y pareciera como si hubieran dos inflamaciones abajo de la rótula. Eso es una bursitis. ¿Me explico? Sí. Entonces, y nuevamente, ¿por qué es una bursitis o por qué sucedió la bursitis? Porque hubo un espasmo en el cuádriceps, que son los músculos de la pierna. Por ende, ¿qué tenemos que hacer para evitarlo? Estirar el cuádriceps. ¿Me explico? Ahora, si me voy a la otra enfermedad o lesión muy frecuente, de verdad es muy frecuente encontrar este tipo de lesiones en niños que tienen actividad intensa, o sea que ya gimnastas, futbolistas, basquetbolistas, que tienen una actividad física intensa y no tienen esta educación o esta precaución, más bien, de estirar antes y después. Lo que sucede en los niños cuando están en etapa de desarrollo, los huesos no están fusionados, ¿sí? Esta parte que ustedes vieron de la tibia que está toda derechita, que no hay ningún hueco, cuando son niños y hasta los 14 años en las niñas y llega a ser hasta los 18 en los niños que dejan de crecer, hay unos cartílagos de crecimiento que ahí es donde crece el hueso y están separados la parte superior de la parte inferior del hueso. En lo que es en el tendón rotuliano, ustedes vieron hasta dónde llegaban, ¿no? Como por abajo de la rótula, que se llama ahí tuberosidad de la tibia. Esa parte justo es parte del cartílago de crecimiento. Eso está separado en los niños. Entonces, si constantemente se está jalando ese tendón rotuliano, va a haber un momento que se inflame esa tuberosidad, pero que inclusive haya una fractura por abulsión, por tanta fuerza que hubo del cuádriceps que jala el tendón y se jala y se rompe y hay una fractura que se llama por abulsión. Es muy común, de verdad es muy común encontrarlo en niños y también siempre la constante es
no estiré antes o no estiré después. No se le dedica el tiempo suficiente al estiramiento cuando hay una actividad física intensa, y aunque no fuera intensa, sí deberían de estar estirando los niños siempre. A mí me llegan deportistas, niños deportistas de alto nivel, pero también hay muchos que he escuchado, es que me duele porque estoy creciendo, me duelen las rodillas porque estoy creciendo. Y no necesariamente es por crecimiento, o sea, sí pasa, pero no necesariamente es por crecimiento, es por esta contractura muscular que hay en el cuádriceps que me está jalando la rótula constantemente y está provocando una tendinitis en ese lugar, ¿ok? Ahora, si nos vamos a la siguiente diapositiva, justo es, como vieron ahorita, cuáles son los músculos, los grupos musculares que influyen en esta lesión. Ahorita ya vimos uno, que es el cuádriceps, que vimos que va desde la cresta ilíaca hacia la parte superior de la rótula o hasta la tuberosidad de la tibia, y su función es la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. Los isquiotibiales, ¿en qué me va a influir o qué me va a beneficiar que los isquiotibiales estén largos? Los isquiotibiales hacen justo la función contraria del cuádriceps. Por eso hay términos que se llaman músculos agonistas y músculos antagonistas. Los músculos agonistas son los que hacen la acción. Por ejemplo, el cuádriceps hace la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera. Su músculo antagonista es el que está atrás de, que me provoca la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera. Entonces, ahí es como tenemos que empezar a identificar si yo quiero estirar cuádriceps, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero estirar isquiotibiales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero mucho es, y de verdad, sí dedíquenle tiempo al estudio de la anatomía, sí dedíquenle tiempo al estudio de la biomecánica, porque es súper importante saber esto para prevenir lesiones. Si yo sé que, por ejemplo, el isquiotibial me provoca la flexión de la rodilla, extensión de la cadera, pero además una rotación interna de la pierna, yo tengo que hacer los movimientos exactamente contrarios para poder hacer este tipo de estiramientos. Entonces, por ejemplo, el gracilis, que es otro de los músculos, el gracilis va desde el pubis hacia la rodilla, la parte interna de la rodilla. Yo no sé si muchas veces a ustedes les han dolido como esta parte interna de la rodilla, ¿sí? Aquí hay una zona, en esta parte de aquí, que se llama pata de ganso, ¿ok? La pata de ganso la pusieron así los anatomistas, le dieron ese nombre, porque es la unión de 4 o 3 tendones que tienen así justo la forma de una pata de ganso. Esos tendones, esos músculos son el isquiotibial, que es el que veíamos atrás, este gracilis, y hay un músculo que viene y que atraviesa toda la pierna, desde la tuberosidad de la rodilla hasta acá atrás en la cresta ilíaca. Nuevamente, si hay una inflamación de la pata de ganso, quiere decir que hay un espasmo muscular en cualquiera de estos músculos. Entonces, siempre que exista una itis, una inflamación, quiere decir que hay un espasmo muscular. Pero eso, de verdad que muchas veces no lo tienen consciente. Primero es, si te duele, vete a hacer fuerza, vete a hacer ejercicio. Cuando si hay un espasmo muscular, los músculos están contracturados, si tú le metes más fuerza, más vas a ser fuerte o más espástico esa contractura muscular. Entonces necesitamos estirar primero para que los músculos regresen a su estado previo al ejercicio y evitar este tipo de lesiones en rodilla, y háblese cualquier otro. Entonces, aquí les pongo algunos ejercicios, movimientos que ahorita los vamos a hacer con Enrique, que es, si por ejemplo, como les decía, el cuádriceps provoca lo que es la flexión, la extensión de la rodilla y la flexión de la cadera, yo necesito un ejercicio que haga exactamente lo contrario, ¿correcto? Entonces necesito un movimiento que me dé flexión de la rodilla con extensión de la cadera. ¿Y cuáles son esos movimientos? Si quieren nos ponemos de pie para que te enseñe cuáles son estos movimientos y cuáles son estos ejercicios.
Por ejemplo, les decía, si la función del cuádriceps es hacer esto y esto, yo necesito hacer esto y flexionar. Muy sencillo, a lo mejor no llegamos a algo que me vaya totalmente atrás, pero es subir simplemente el empeine a una superficie. Entonces, esto es flexión de cadera, esto es extensión de cadera. Te invito a que lo hagas. Una cosa importante siempre es que las rodillas estén juntas, que no estén separadas. Entonces, mantener las rodillas firmes. Y aquí estás haciendo una flexión de la cadera. Entonces, necesitas hacer extensión de cadera, empujar los glúteos al frente para que se alargue todo el cuádriceps y seguramente lo sientes. Se siente ¿no? totalmente. Entonces, ahí estás estirando cuádriceps. Y este tipo de ejercicio es muy fácil de hacer con los niños, de ponerlos en cualquier banca o algo para poder estirar eso. Nada complicado. Nada. Ahora, si nos vamos hacia los isquiotibiales que me provocan la flexión de la rodilla y extensión de la cadera, justo, necesito hacer el movimiento contrario, que será la flexión de la cadera con la extensión de la rodilla. Entonces, una de las cosas es simplemente subir el pie hacia un lugar, hacia una superficie. Con esto cumplo la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla, pero además empujo los dedos de los pies hacia mí. Y si quiero, me puedo ir más hacia abajo. No sé si ¿Quieres pueda yo intentarlo? hacerlo hacia abajo, pero definitivamente esto sí. Ok, ahora, fíjate bien o fíjense bien, esta cadera está muy levantada. Yo necesito que esta cadera baje para que sí se alargue toda esta parte de aquí y no solamente la parte interna. Eso es muy importante en las alineaciones. Y ahora si quieres, vete para adelante. Lo voy a intentar. ¡Uy! Pero baja la cadera y Se empuja esta siente. pompa al frente. Ahí. Ahí. ¿ok? ¡Wow! Sí, no lo he Entonces, estirado muy bien. Pues no, sí necesitas. Entonces, sí vemos cómo necesitamos estos tipos de ejercicio para poder estirarlo. Nuevamente es, si yo quiero estirar un músculo, me tengo que ir a la función o la acción contraria que provoca ese músculo, ¿ok? Sí. El gracilis, que es esta parte interna de la pierna, hace que haya una rotación interna de la pierna, pero además trae la pierna de la parte externa a la parte interna. Este movimiento de llevar hacia la parte medial la pierna se llama aducción, aducción. Entonces, si yo quiero estirar la parte interna de la pierna, necesito hacer el movimiento contrario, que es abrir la pierna y rotar la pierna hacia afuera. Y para eso también hay muchos movimientos de justo hacer estos movimientos, de rotar hacia afuera y llevarlo hacia afuera esa pierna para que estire toda la parte interna. Entonces, como ven, sí es muy importante que se conozca la anatomía, la función de esos músculos, lo que provocan esas acciones para encontrar el músculo o el movimiento antagónico de ese movimiento, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a las lesiones de la rodilla. Pero si nos vamos hacia las lesiones de la espalda, es lo mismo. ¿Qué pasa en los niños, en nuestros niños, cuando hay una lesión de espalda? Mucho es porque justo traen la mochila cargando. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando traemos mucho peso en las mochilas? Hacemos así para que no me lastime. Y justo esta extensión del tronco es lo que provocan los músculos de atrás, porque quiero mantener mi centro de gravedad y no me irme hacia adelante. Entonces, hago una extensión de espalda. Y como otra de las primas que sucede en medicina es, si no lo ocupa, se pierde. Si yo no tengo la necesidad de que el músculo esté largo y dice, estoy cómodo estando así, así me voy a quedar y no tengo la necesidad de flexionar o de hacer esta flexión del tronco. Entonces, ¿qué es lo que, por qué son esas lesiones de la espalda? Es de tanto que están cargando o estar mucho tiempo sentados, mucho tiempo inactivos viendo la televisión, jugando los videojuegos, que están con mucho este movimiento. Y en algún momento que necesiten hacer algo brusco, entonces si los músculos están aquí, de repente le haces así y dices, ¿pero por qué? O sea, yo quiero estar cómodo aquí y se contrae y viene todo el espasmo muscular para proteger ese músculo. Entonces, muchas de las lesiones de la espalda son estos espasmos en la espalda que provocan las lumbalgias y que ya siendo más grande hay muchas complicaciones en la columna vertebral.
¿Ok? En cuanto a las lesiones del tobillo, que son otra de las lesiones frecuentes que hay, no tanto tiene que ver las lesiones del tobillo porque haya un desbalance muscular o porque exista per se una tendinitis. Lo que sí sucede es que los esguinces, por ejemplo, si no tenemos estos músculos largos, no tenemos estos tendones largos, entonces se pierde la longitud, se pierde la flexibilidad o se pierde la capacidad de la articulación de responder ante un esguince. Entonces, como están tensos los músculos y están tensas los tendones, hay más facilidad de que haya un esguince de tobillo. Pero lo que sí, las lesiones frecuentes, y me voy más hacia la adolescencia y yo creo que más hacia más grandes, la lesión del tendón de Aquiles. Esa, si se rompe el tendón, es cirugía, sí o sí. No hay otra, porque los tendones no tienen sangre. Y al no tener sangre los tendones, no se pueden reparar. Como sucede, perdón, los ligamentos, como sucede en los tendones. Los ligamentos no llevan sangre, los tendones sí. Los ligamentos son los que tienen la función de unir hueso con hueso. Los tendones unen, como vieron, el músculo con el hueso. El tendón de Aquiles, si está roto más de un 50%, sí es cirugía, porque es el que le da la estabilidad para hacer movimientos del pie. Se puede recuperar, pero cuesta mucho trabajo. Y todo es por un espasmo de los gemelos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estirar los gemelos. Ahora, gemelos, o gastrocnemios o pantorrillas, como le quieras llamar. ¿Cuál es la función de esto? Es levantar el talón, ¿sí? Y flexionar la rodilla. No pasa a nuestros niños, pero seguramente maestras que usan mucho tacones les sucederá cuando usan tacones por mucho tiempo. Lo que sucede es como si estuvieras trepado en los tacones mucho tiempo. Los gemelos se contracturan. Y entonces, ¿qué sucede cuando se bajan al suelo? Se estira de más y empieza a doler el tendón, pero también duele la planta del pie, originando una fascitis plantar. Entonces, si este músculo, como les decía, provoca este movimiento se llama flexión plantar, y llevarles la pierna hacia atrás, que es la flexión de la rodilla, necesitamos hacer el movimiento contrario. ¿Cuál sería? ¿Cuál se te ocurre que podría ser? Hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Entonces, si quieres, hacemos también uno para ver, porque también es importante esto que les decía yo, de la alineación, es simplemente subir el pie a una superficie, pero fíjate, me voy hacia adelante, pero la pompa empuja también al frente. Entonces, normalmente sucede esto, que la pompa se queda hacia atrás. Entonces, yo necesito empujar la pompa al frente, pero también tu tronco, irte todo hasta adelante, para que jale justo toda esta parte del gemelo. Se siente. Se siente. Abajo de la rodilla. Y es muy poco frecuente que hagan este tipo de estiramientos. Sí, exacto. ¿Ok? Entonces, esas son como las lesiones más frecuentes que existen. Yo creo que ya vieron que el factor común de las lesiones es no estirar. Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estirar. O luego nada más dicen que se estire después de hacer el ejercicio, ¿no? No antes de. Que a mí me pasaba mucho escucharlo, sobre todo en los entrenamientos de fútbol. No estires antes, estira después. Sí. Ahora veo que no. Es muy frecuente, yo lo he escuchado mucho en muchas conferencias que he dado, que justo siempre dicen, no, es que a nosotros nos dicen que primero se calienta y hasta el final se estira. Exacto. De verdad, de tantos años como médico del deporte, llevando rehabilitación, el factor común es no estirar antes. Y lo que les explicaba hace rato es, ustedes no saben si esa persona tuvo una lesión antes de hacer esa actividad física. Y si yo nada más me voy a calentar el cuerpo, pero no lo estiro, puede ser que haya una lesión durante el ejercicio o se haga más crónica después del ejercicio. Entonces, sí deben de estirar antes y después. Es muy común ver eso en el consultorio, y a los niños que yo he atendido en consultorio y siempre siguen con esta norma de antes y después, de verdad que no se lastiman, llevan mucho tiempo sin lastimarse.
Y es que esta información que nos compartes es muy importante, relativamente es fácil de prevenir porque simplemente se tiene que estirar, pero se dice fácil, ¿no? Normalmente no se hace, no lo tenemos en el, ahora sí que he trabajado para hacerlo porque pues, hemos visto, nos hemos lesionado, creo que todos nos hemos lesionado en algún momento de nuestras vidas, pero sobre todo no lo tratamos, ¿no? Después de, o no sabemos por qué fue que sucedió, simplemente, ay, bueno, pues falseé o hice mucho ejercicio o no lo hice bien, pero no nos metemos precisamente a saber el por qué. Y lo que nos decías hace rato, conocer nuestro cuerpo. Vaya, es muy importante tener esa información. Y todo esto me lleva a querer saber ahora qué es lo que piensa nuestro público. Y con esto vamos a atacar la primera pregunta. No sé si recuerdan cuál era, se las voy a repetir. ¿Cómo realizar un estiramiento efectivo para niñas, niños y adolescentes? Veamos cuáles fueron sus respuestas a esta segunda pregunta de Mentimeter. Y aquí se encuentran. Sin arrebatos, es necesario enseñar a las niñas, a los niños, a tomarse el tiempo y hacerlos de manera consciente de la capacidad que tiene su cuerpo. Veamos una respuesta más. Mediante juego. De 10 a 15 minutos tratar, caminar, estirar brazos, piernas. Debe de tener una duración total de 5 a 10 minutos con movimientos suaves y controlados. Estiramientos de cuello, hombros y brazos, estiramiento del brazo. Y una más. Empezar el calentamiento desde la cabeza a los pies. Doctora Rosana, ¿qué te parecen estas respuestas de nuestro público? Algunas bien, en general están todas bien, pero quiero abordar sobre todo una. ¿Cuál? Es mejor estirar de pies a cabeza, porque desde que no estén los pies, piernas, pantorrillas, todo se va hacia arriba. Entonces mejor empezar desde la base, y la base son nuestros pies, y de ahí ir programando un estiramiento de los pies hacia la cabeza. Sí es cierto que los estiramientos tienen que durar por lo menos 5 a 10 minutos, tampoco es que te lleves la hora y media, ¿no? Entonces, pero sí dedicarles un tiempo con movimientos suaves, más no fuertes, no tienen que doler. Es sentir un poquito de estiramiento, pero no forzarlo a que te duela. Claro. Eso también tiene que ser movimientos suaves, y en general están muy bien todas las demás respuestas. ¿De 5 a 10 minutos general, todo el cuerpo, o de 5 a 10 minutos cada parte del cuerpo que uno esté? En general. Como si te fijas, en realidad es poco tiempo lo que le puedes dedicar. O sea, sí es mejor calentar, pero dedícale poco tiempo al estiramiento, porque después viene la actividad física intensa, y ya después del entrenamiento, entonces sí le dedicarás a lo mejor media hora para poder regresar ya los músculos a su estado normal. Me ha pasado que luego escucho a las personas que dicen, bueno, vamos a ponernos a estirar porque vamos a correr, y solo se estiran las piernas. No estiran el tronco, no estiran los brazos, no estiran el cuello. Es importante hacerlo también, aunque no sea la parte del cuerpo que más se va a trabajar, ¿verdad? Y tú creerías que no, pero claro que sí. O sea, ¿cuál es el movimiento de los brazos cuando estás corriendo? Claro. ¿Cuál es el movimiento del torso cuando estás corriendo? Si estás rígido del tronco y rígido de los brazos, vas como robot. Claro. Entonces sí se tiene que estirar todo el cuerpo. Aunque sea una parte la que se va a ocupar. Sí. Pues continuemos con tu ponencia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las claves, como veíamos ahorita, del estiramiento efectivo en los niños, en las niñas y en los adolescentes? Como profesores es fundamental crear hábitos saludables. ¿Cómo se crean estos hábitos saludables? Primero son los estiramientos dinámicos antes de una actividad física, como ya lo hemos estado platicando. Obviamente sí, movimientos suaves, controlados, que preparen al músculo para el ejercicio, ¿ok? Pero esto también tiene el objetivo de aumentar la temperatura del cuerpo, de aumentar el flujo sanguíneo muscular, y, por ejemplo, podemos hacer ese tipo de calentamientos haciendo caminatas, elevando las rodillas. O muchas veces lo que sucede, y seguramente lo han visto, es que hacen marchas solamente en su lugar, levantando las rodillas para calentar estos músculos que van a ser los principales en el movimiento. La otra son estiramientos que son estáticos antes y después de la actividad física. Estos estiramientos sostenidos
donde se mantiene la postura. Ahorita vieron lo que hicimos, o sea, sí fue un movimiento estático. ¿A qué me refiero con estático? Que no están flexionando y extendiendo, no están moviendo el brazo, no están penduleando el hombro, o sea, son movimientos estáticos para provocar ese movimiento suave de jalar los extremos del músculo hacia los lados. No muelleo, no hacer ningún tipo de estas cosas, es movimientos que son estáticos, que duren entre 20 y 30 segundos por cada grupo muscular, lo que mencionábamos ahorita. Sí se tiene que empezar de pies a cabeza y empezar de cuáles son los músculos importantes de la pierna, de la pantorrilla, del abdomen, de la espalda, de los hombros, y así irnos con cada grupo muscular y escoger algunos estiramientos estáticos que vayan directo a estos grupos musculares. También lo que les decía, enfocarnos en estos grupos musculares. Por ejemplo, si son las piernas, yo necesito estirar cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, y el sóleo es un músculo que está por debajo de los gemelos, que hace casi la misma función del gemelo. Si es el tronco, ya vieron, o sea, es extensión de cadera. Yo necesito flexibilizar los extensores, entonces hago movimientos de flexión de cadera para que se alarguen los músculos de la espalda. Y también los músculos abdominales, que es como en toda esta parte del core, porque esa parte del core me puede provocar una flexión del tronco o que esté girado ligeramente de lado. Entonces, tengo que estar también haciendo esos movimientos para todos los músculos abdominales. Y en los músculos de los miembros superiores, obviamente son hacia los hombros y pectorales, y sobre todo en los deportes que involucran lanzamientos. Déjenme les digo aquí una cosa curiosa. Hay un músculo de la espalda, y por eso es tan importante empezar de pies a cabeza, que hay un músculo en la espalda que se llama dorsal ancho, que viene, es como no sé si han escuchado el término de ala de vampiro, de murciélago del músculo, que viene toda la espalda, viene en la parte posterior y llega hasta el brazo. Y la manera como se fortalece en gimnasio es hacer estos movimientos. Entonces, ese músculo provoca también una rotación interna del hombro. Si ustedes hacen esta rotación interna del hombro y quieren agarrar un vaso, pero manteniendo esta rotación interna y cargan algo pesado, van a empezar a sentir dolor aquí en la muñeca. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué si tengo que estirar desde abajo? Porque yo no sé si este movimiento es causado por algún músculo del hombro o por el músculo de la espalda. Entonces, sí me tengo que dirigir a los diferentes grupos musculares para prevenir estas lesiones. Y otra de las cosas importantísimas es no forzar el estiramiento. Que sea suave, no me tiene que doler. Tiene que ser un movimiento sostenido, con poquito dolor. Tampoco les digo que estén de vacaciones en ese movimiento, ¿no? Pero sí tiene que doler un poquito, porque se está estirando y se está rompiendo ese espasmo muscular. Claro. ¿Ok? Otra cosa, estarán de acuerdo conmigo, maestros, que tenemos que ser un ejemplo para nuestros niños. Si a nosotros nos ven que estamos sentados todo el tiempo, que estamos con malas posturas, que estamos sin hacer o estar sedentarios, ese va a ser el ejemplo que les demos a nuestros niños. Entonces, sí procurar, aunque no sean maestros de educación física, en el salón, promover algún tipo de estiramientos o una pausa activa, porque también depende cuánto tiempo los niños estén sentados antes de que venga su actividad física. Entonces, sí procurar que hayan estas pausas activas dentro del salón de clases con estos ejercicios que la verdad es que son muy fáciles que se hagan en el salón de clases. Y pues esto es también, obviamente lo tenemos que hacer divertido. Ahorita lo traté de hacer un poco divertido contigo, ¿no? Pero también tratarlo de hacer divertido con los niños, y más con los niños, para que encuentren la gracia, el gusto por hacer este tipo de estiramientos. Y pues mensaje es, sí, realmente tenemos que promover los hábitos saludables para toda la vida. Si desde chiquitos aprenden a estirarse, se van a evitar muchas lesiones en los huesos, en los músculos, en la columna vertebral a futuro. Fomentar el estiramiento, sí, desde la infancia, porque te va a evitar lesiones en los huesos. Simplemente, si yo prevengo una lesión o le quito este espasmo muscular, en un futuro voy a evitar hernias de disco.
En un futuro voy a evitar degeneración ósea. En un futuro voy a evitar tantas enfermedades óseas que actualmente es un problema común en gente adulta. Entonces, si desde chicos aprenden a estirar, si tienen esa educación para hacerlo, evitaremos o mejoraremos la salud pública en un futuro hacia la parte de los huesos. ¿Ok? Doctora Rosana, nos has compartido información muy importante y muy valiosa, sobre todo para nuestra comunidad educativa. Me parece que les va a caer muy bien este tipo de información, sobre todo por lo que hemos hablado y que no nada más ha quedado en palabras, se los hemos ejemplificado con estas actividades, que te agradezco muchísimo que lo hayamos hecho. Pero antes de continuar, quisiera que nos acompañaran a ver la siguiente cápsula. Paletas de fruta con yogurt. Para esta receta yo usaré fresas, pero puedes utilizar fruta de temporada y así tener muchas opciones de sabor. Vas a descongelar las fresas y las vas a picar finamente. Hay que reservar el jugo que suelta la fresa cuando las descongelas. Mezcla lo que quedó de ese juguito con el yogurt, la mitad de la miel y un poco de vainilla. Mezcla bien. Y ahora vamos a mezclar las fresas que ya tienes picadas y descongeladas con la miel restante y también más vainilla. Ahora vamos a formar las paletas o los bolis alternando capas de yogurt y de fruta hasta que llenes. Así va a quedar de 2 colores. Agrega un palito de madera a las paletas o cierra las bolsitas de los bolis y congela hasta que estén completamente firmes. Puede ser de 4 a 6 horas. ¿Qué les parece esta opción saludable de snacks? Yo siempre que las veo se me antoja. Y que además se pueden preparar con frutos rojos, que tengo entendido son muy buenos para la salud. ¿Es así, no, doctora Rosana? Sí, bastante. De hecho, todas estas preparaciones que sean de frutos rojos tienen mucha cantidad de aminoácidos y eso previene lesiones en los músculos, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Si desean consultar esta y otras recomendaciones, visiten el sitio web www.vidasaludable.gov.mx. En él encontrarán recomendaciones para promover hábitos y estrategias saludables en las escuelas. Consulten recetas nutritivas acordes al estado en el que viven, así como diversos consejos para promover estilos de vida saludables, ideales para compartir con toda la comunidad educativa. Además, tendrán acceso a materiales de apoyo dirigidos a escuelas y docentes, madres, padres, personas cuidadoras y a quienes se encargan de preparar, distribuir y vender alimentos en los planteles escolares. El enlace está disponible en el chat de comentarios, así como el código QR en pantalla. Doctora Rosana, durante toda esta transmisión hemos recibido preguntas del público y esta es la siguiente dinámica que tenemos preparada para esta sesión. Me gustaría que nos pudieras apoyar con estas preguntas del público, si te parece perfecto. Okay. Muy bien. Mario Bautista comenta, excelente explicación y qué maravillosos gráficos, muchas gracias. Gerardo Valderas Ramírez pregunta, ¿qué recomendaciones específicas darías a un adolescente que sufre calambres frecuentes durante el ejercicio, considerando su dieta, rutina y descanso? Ok, cuando hay calambres, pueden ser por alguna de 3 cosas. Uno es falta de hidratación. Otra es porque es un entrenamiento excesivo que no hubo relajación muscular, o la otra es por una falta de descanso. Generalmente, casi siempre es porque no se hidratan de forma correcta. Entonces también ver eso dentro de su alimentación, incluir electrolitos, si es que tienen muchos calambres, y no nada más para los niños, también para adultos, es muy común que por deshidratación haya calambres musculares. Vaya, qué interesante. Claudia Palomino nos comenta, es muy importante el cuidarse ya que los años repercuten y al no darse cuenta ya de mayores se sufren lesiones muy importantes. Por favor, cuidarse mucho. Tienes toda la razón, Claudia Palomino, gracias por comentarlo. Elena García López pregunta, ¿el estiramiento es lo mismo que el calentamiento? No. ¿Cuál es la diferencia? Calentamiento es llevar el cuerpo, justo lo que dice, aumentar la temperatura del cuerpo, a hacer que aumente el flujo sanguíneo por estos movimientos que son repetitivos, que son cíclicos. El estiramiento, como veían, son movimientos estáticos, no son movimientos cíclicos. Entonces, ahí está la gran diferencia. El calentamiento son movimientos cíclicos y los estiramientos son estáticos.
También su nombre lo dice, se calienta el músculo y en el otro estamos estirando el Estirando, músculo. exacto. No se está calentando el músculo por estirarse. No. Perfecto. Diana Sol Morales Ruiz comenta, el estiramiento antes del deporte es preventivo, lo que hemos platicado a lo largo de esta Exacto. sesión. Lupita Martínez pregunta, ¿se hace estiramiento solamente cuando se practica un deporte profesional? No. O sea, ese es como que nada más por deporte profesional, no. O sea, Ajá. cada vez que tú hagas deporte, irte a caminar, irte al gimnasio, cuando se haga un deporte, siempre hay que estirar. Inclusive, si como deporte dices, me voy a ir a caminar, estiro antes y después de irme a caminar. O sea, no necesariamente tiene que ser después de un deporte. O sea, sí siempre procurar estirar y hacer estas pausas activas, que la verdad es que no saben la necesidad que tiene el cuerpo de estirarse y más porque estamos tanto tiempo sentados. O sea, sí necesitamos estirarnos siempre, hagamos o no hagamos ejercicio. Y otra cosa, exactamente, hagamos o no hagamos ejercicio, hay que estirar porque en algún momento a lo largo de nuestra vida, ya sea por el trabajo, por alguna situación en el hogar, realizamos movimientos a los que no estamos acostumbrados. También sería bueno, si sabemos que vamos a realizar un ejercicio del que no estamos acostumbrados, como cargar algo pesado o hacer algo que nos implique más fuerza en el cuerpo, hacer estiramientos, ¿no? Claro, siempre se tiene que estirar porque además uno no sabe. Ahí es donde te das cuenta y donde veíamos esta parte de la conciencia corporal, ¿no? Si yo estiro, entonces a lo mejor digo, híjole, este lado a lo mejor me duele un poquito más que este. A lo mejor voy a tener más cuidado si voy a cargar algún objeto, pero si voy como el borras y luego levanto un objeto, me puedo lastimar más y tener una consecuencia peor. Entonces sí, Claro. hay que estirar. Perfecto. Marisol Trejo nos comenta, ante cualquier actividad deportiva siempre se deberá realizar un ABC para evitar una posible lesión, actividades, ejercitarnos desde pequeños y edad adulta. Muchas gracias por tu comentario, Marisol Trejo. Y la pregunta viene de Eli Pérez. ¿Cuáles pueden ser las causas de los desgarres? Los desgarres musculares, yo supongo, Sí. porque también Yo pueden también hacer desgarres tendinosos, pero de los desgarres musculares acuérdense de esto que les decía de la hamaca. Si esa hamaca, supongamos que la cosieron antes, cuando está así, hubo alguna ruptura y la cosieron, y se siente ese elefante, ya no va a tener la misma tensión y se va a romper esa hamaca en la base. En el cuerpo lo que sucede es que hay receptores tanto en el vientre muscular como en los tendones. Estos receptores captan cuando hay una señal de que se está estirando de más el músculo o el tendón. ¿Y qué hace como consecuencia? Si es el tendón lo que se está estirando de más, entonces reacciona y se contrae y jala todo el músculo. Pero por el contrario, si el músculo se está estirando de más y no reaccionan estos tendones, estos receptores, el músculo se rompe porque se jala más allá el origen y la inserción de ese músculo. Fue demasiado lo que se estiró, que no funcionaron esos receptores y se jalaron de más, porque antes hubo un espasmo muscular que no se estiró, que no se calentó y entonces se enfrió, se alargó de más ese músculo. Importante siempre estar estirando y se va a repetir de aquí a que terminamos el programa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Candy Urbina comenta, qué importante es el calentamiento. Muchas gracias por la información. Es necesario saber esto para prevenir muchas lesiones. Tienes toda la razón, Candy. Gracias por tu comentario. Y la pregunta y última pregunta viene de Mónica Celeste Padilla. Después de una lesión, ¿la movilidad vuelve a ser la misma? Eso es tema de otro, pero no. La verdad es que no, porque se pierde la conciencia corporal. Cuando hay un dolor, el cuerpo lo que hace es protegerse de ese dolor. Y entonces se protege y evita el movimiento. Y a lo mejor lo que les decía hace rato de la rotación del hombro. Si yo me está doliendo mucho el hombro, entonces quiero girar. Pero si yo lo estoy obligando a hacer pesas con este giro, aquí se pierde la conciencia del movimiento.
Dentro del programa de rehabilitación lo que hace es, primero se quita el dolor y se quita esa tensión muscular y después se reentrena el movimiento, que es hacia la propiocepción, lo que se llama tener la conciencia del movimiento. Y una vez que se recupera esa conciencia de movimiento, ahora sí se va hacia la fortaleza del músculo, pero no antes, porque a mí no me sirve darle fuerza a un músculo que estuvo lastimado y que no lo reincorporé al movimiento, porque no va a tener esta conciencia de movimiento. Claro, totalmente. Pues Rosana, muchas gracias por Gracias. participar en esta actividad con nuestro público. Yo creo que hemos resuelto todas las dudas y hemos ayudado a que entiendan estirar antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. Así es. Antes de finalizar, les invitamos a inscribirse en el curso Vive Saludable, alimentación saludable y sostenible, que está abierto en la plataforma México X. Si eres docente de educación básica, te recomendamos inscribirte a través de la convocatoria de tu estado. En él encontrarán contenidos actualizados, materiales complementarios y actividades de aprendizaje, así como herramientas que pueden apoyarles en la creación de ambientes saludables dentro de la comunidad escolar y en su entorno. En pantalla está apareciendo el código QR y en el chat el enlace para inscribirse. Ahora, ¿recuerdan la pregunta que hicimos al inicio de este seminario? Lesión en rodilla más frecuente en adolescentes que practican deporte intenso. Inciso A, tendinitis rotuliana. 86% contestó que esa era la respuesta correcta. Inciso B, tendinitis de Kerbein. 0% dijo que esa era la respuesta correcta. Y inciso C, enfermedad de Osgood-Schlatter. 14% dijo que esa era la respuesta correcta. ¿Qué te parecen estas respuestas, estos resultados? Pues ahí tenía un poco de trampa, lo he de admitir, porque dijimos actividad intensa. Actividad O intensa. sea, si es una actividad normal, sí es la tendinitis rotuliana, pero cuando ya es intensa, en niños que son deportistas de alto rendimiento, Sí. son intensos, es la de Osgood-Schlatter, que es muy frecuente encontrarla. Ahora, para complementar, les compartimos algunos materiales. Accedan a ellos mediante el enlace en los comentarios o el código QR que aparece en sus pantallas. Les invitamos a explorar su contenido. Y aprovecho para recordarles que pueden solicitar una constancia de participación. Entren al enlace que aparece en el chat de comentarios. Si aún no tienen cuenta, no se preocupen. Regístrense con su perfil y proporcionen sus datos. En caso de no pertenecer al sector educativo o no formar parte de la plantilla de una escuela, por supuesto, pueden registrarse en el perfil de público en general para completar este proceso. Validen en su correo electrónico el registro e inicien sesión nuevamente en el enlace que proporcionamos para solicitar su constancia. Respondan la pregunta y si su respuesta es correcta, podrán descargar su constancia inmediatamente. Es importante mencionarles que para obtenerla solo cuentan con 7 días naturales a partir de esta fecha de transmisión en vivo. Revisen que sus datos estén escritos correctamente, por favor. Rosana, para concluir ya con esta participación, tu participación, ¿nos puedes compartir un mensaje ya a modo de cierre, por favor? Pues esto es, tienen que estirar. O sea, sí es muy importante estirar, es muy importante para prevenir las lesiones en un futuro y darle una mejor calidad de vida a nuestros niños que sí lo necesitan. Pues muchas gracias, doctora Rosana Rubio Vázquez López. Con esto finalizamos y agradecemos su participación en esta emisión y les esperamos en el siguiente seminario virtual de la serie con el tema Lactancia Materna. Estén pendientes de nuestras redes sociales para más información. Si se perdieron alguna de las emisiones anteriores de esta serie, en pantalla se encuentra el código QR de la lista de reproducción para que puedan acceder directamente a ellas. En el chat también encontrarán el enlace. Gracias al personal técnico académico, de producción y a quienes realizaron la interpretación de lengua de señas mexicana por hacer posible este seminario virtual. Yo soy Enrique Rodal, nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.